Senadora Almiñana. Gracias, presidente. Señorías, para defender este veto es necesario hablar de desigualdad. Esa que, según leí recientemente en un artículo de Antón Costas, no está en la agenda de los gobiernos. O no les preocupa o, por alguna razón, temen hablar de ella. Sí lo han hecho el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, el Morgan Stanley, alertando de la gravedad y las consecuencias de la desigualdad. Según distintas estadísticas europeas, España es uno de los países donde más ha aumentado la desigualdad, ocupando un vergonzoso segundo puesto después de Letonia. Tenemos 2,7 millones de menores que viven en la pobreza. El 25% de la población, según el informe FOESA, se encuentra en exclusión y 5 millones de españoles sufren una exclusión severa. No hace falta ser uno de los 5,4 millones de parados para ser pobre en España. Los trabajadores precarios que han impulsado su reforma laboral hacen que la pobreza esté vinculada a los salarios más bajos. Y la otra cara de la moneda, en nuestro país, 3 individuos acumulan una riqueza que duplica con creces la del 20% más pobre de la población, según Oxfam. El Estado español pierde 90.000 millones de euros al año debido al fraude fiscal, una práctica que realizan un 72% de las grandes empresas y fortunas. Y el coste social de la corrupción ha alcanzado niveles aberrantes en nuestro país. Y con esta rápida pincelada queda claro que nos encaminamos a una sociedad cada vez más desigual. La historia también nos cuenta que cuando se producen grandes desigualdades, las élites desvían sus discursos a otros temas, como los nacionalismos, el miedo a los inmigrantes o la religión, temas que tienen gran carga emocional. Entra en escena la política populista y sustituye a la política democrática. ¿Les suena algo de lo que estoy describiendo? Por todo ello es necesario afrontar reformas estructurales que ataquen las causas de la pobreza y la desigualdad. Y eso pasa necesariamente por cambios radicales en las políticas fiscales, las políticas económicas y las políticas sociales. Pero ustedes, en lugar de explorar ese camino, nos presentan de nuevo unos presupuestos. Esta vez los han bautizado con el nombre de la consolidación de la recuperación. ¿Que consolidan sus recortes anteriores? Eso es lo que quieren decir, ¿no? Porque fueron ustedes los que recortaron de una forma brutal sus primeros, sus segundos y sus terceros presupuestos. Recortes que llevó a cabo una ministra que hoy ha dimitido, y no por su mala gestión, como veníamos pidiendo desde los grupos de la oposición, sino por otro motivo. Voy a empezar directamente hablando de sanidad, una partida que se incrementa este año, sí, un 1,2 respecto al año pasado, pero con sus recortes anteriores hace que en estos momentos se esté invirtiendo en sanidad 389 millones menos que en 2011. Y además, a estas alturas, todos sabemos que su recorte real en sanidad es aquel que afecta a los más vulnerables, a las 800.000 personas que no tienen acceso a la sanidad, a los pensionistas que con su copago cada mes dejan de tomar alguna medicina y a los pacientes que esperan pacientemente en las listas de espera. Ese es su real recorte. Como también saben, también lo es que el Estado solo aporte 3 euros por cada persona atendida en servicios sociales, cuando hay casi más de 1,5 millones más de personas que requieren de esos servicios. ¿Me lo pueden explicar? Así en todo. En la dependencia, por ejemplo, se mantiene el mismo presupuesto que el año anterior, que ya había sufrido un recorte de 285 millones de euros. Y en la partida de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la recortaron un 33% desde que ustedes gobiernan. Pero son sus recortes ideológicos los que más duelen a las mujeres y no nos vamos a cansar de decirlo cuando ustedes eliminan el Plan Educa 3, la ley de la dependencia o su reforma laboral. Ayer en la manifestación del 25N, una pancarta de una mujer proclamaba: «Saqué fuerzas de la flaqueza y ahora soy más fuerte que tú». ¿Saben cuánto les dedicamos a las mujeres de la violencia de género? Por cierto, un 22% menos que en 2011. Pues lo mismo que construir 8 kilómetros de autovía, 24 millones de euros. Y termino. Dice Daniel Innerarity que la principal urgencia de las democracias contemporáneas no es acelerar los procesos sociales, sino recuperar el porvenir. Señorías, estos presupuestos no contribuyen a la construcción de una sociedad más igualitaria. Al contrario, continúan aumentando la brecha de la desigualdad. Por todo lo expuesto, presentamos este veto, porque estamos convencidos que un presente precario no augura un buen porvenir. Muchas gracias.